La discusión del artículo 3 del dictamen del presupuesto de las elecciones primarias pasa porque se tome en cuenta la propuesta hecha por la diputada Maribel Espinosa, la cual consiste en no violentar la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Con el debido respeto a la Junta Directiva, este es un esfuerzo claro de buscar un consenso, porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, debo decirle, la atribución es exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Actualmente, como está redactado, el artículo 3 tiene un agregado que genera la polémica y que dice que la implementación del TREP será en los 3 niveles selectivos, enviando tanto las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por las juntas receptoras de votos y los datos de estas. Sin embargo, en la propuesta de Espinosa elimina el texto y propone que sea el CNE que garantice los mecanismos a utilizar en las primarias. El diputado liberal Marlon Lara difiere de la propuesta de su compañera de bancada al indicar que también violenta la autonomía del CNE y que lo correcto es eliminar el artículo 3. Yo creo que siempre conlleva una reforma a la ley electoral. Entonces esa reforma necesita 86 votos. No podemos dejar abierto ningún mal antecedente porque si no va a ser el Congreso el que le va a dictar las pautas al CNE. No va a haber necesidad de tener el CNE. Son atribuciones que se le están violando al CNE y eso no lo podemos permitir. En iguales términos reaccionan en la bancada del Partido Nacional que está en contra del artículo 3. Temas electorales es consenso entre las fuerzas políticas y son atribuciones que hay que dejárselas al Consejo Nacional Electoral. Y lo más grave es que quieren implementar el acta digital que es similar al proceso que se llevó a cabo con el voto electrónico en Venezuela. La precandidata presidencial y ex consejera del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, desde el criterio que entre más opciones tecnológicas se implementen, más garantías de transparencia tiene el proceso. Entonces, en cuanto al sistema, cuando hablan de acta digital, yo creo que lo primero que debemos tener bien claro es que no desaparece el acta física. Hay acta física, hay acta que debe ser firmada por cada uno de los miembros de la Junta Receptora de Votos y es un acta que en copia es entregada a cada uno de los observadores. En esa misma dirección rema el presidente del Congreso, Luis Redondo, al indicar en su cuenta de ex que la importancia de asegurar en la ley que el proceso electoral primario sea transparente, sin fraude y sin votos inflados, es vital garantizar una inmediata divulgación de los resultados que pueda ser cotejada con las actas firmadas por los miembros de cada movimiento en la Junta Receptora de Votos. Cada movimiento de los partidos tendrá copia física del acta de cierre. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente. Este sigue siendo tema de debate en el país, porque en la medida que atrasemos el financiamiento de las elecciones de marzo de 2025, estaremos complicándonos más. Estaremos solo reproduciendo lo que ha sucedido en elecciones pasadas. En la última década y media, en las últimas 2 décadas, 15 años para ser más exactos, siempre tenemos esos problemas cuando nos acercamos a las elecciones, ya sea primarias y generales. Un atraso abusivo de los órganos que deben decidir el financiamiento. Entonces, yo no acabo de entender por qué. No acabo de entenderlo. En el fondo yo creo que sí lo entiendo. Y eso es lo que trataremos de desentrañar esta mañana aquí con nuestros invitados. Ya varias semanas de estar debatiendo el tema en el Congreso Nacional de la República y no se logra todavía aprobar 4 artículos. Miren que inclusive se aprobó el relacionado con los 1.492 millones de lempiras. Pero hay un artículo 3 que es el que entrampa el asunto y en el que están enfrascados ahí el sector oficial y la oposición. Y eso es lo que vamos a tratar hoy de desentrañar. ¿Cuáles son los juegos políticos? ¿Qué hay detrás de esto? Así lo digo con intensidad y pasión. Este es el tema de hoy, para el cual están invitados 3 diputados que representan a igual número de bancadas.
Partiendo ya que aunque la diputada Maribel Espinosa siga perteneciendo a la bancada del Partido Salvador de Honduras, ya no. Ah, pues ando atrasado en información yo. Ah, sí. Actué en representación del Partido Liberal esa noche. Ah, ok, perfecto. Ya ella es precandidata del Partido Liberal. No crean, ¿cómo les quiero decir? Analizar y recordar toda la información a la que uno se ve sometido cotidianamente aquí en el país, hay veces que sufrimos algunas lagunas y hoy la he sufrido, así que mi disculpa para la abogada Maribel Espinosa. Pues está representado aquí el Partido Liberal, el Partido Nacional, está por llegar una de sus diputadas y por libre está el diputado Obed López. Obed, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Abogada, bienvenido. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Y bueno, este es un tema muy importante. Claro. Las elecciones son importantes y las elecciones primarias también. Por eso queremos explicarle al pueblo hondureño el porqué del artículo 3 y por qué para nosotros es tan importante. Pero me van a permitir solo unos segundos. Me imagino que usted tuvo alguno de esos compañeros o muchos compañeros de primaria que todavía los recuerda. Sí, tengo algunos. Sí. Y que se le fueron para Estados Unidos, que emigraron otros para Canadá. La mayoría. La mayoría, ¿verdad? La mayoría está en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Y no los ha vuelto a ver desde hace décadas, a muchos de ellos. No. A mí me pasa lo mismo. ¿Y usted, abogada Maribel Espinosa? Tengo muchos amigos fuera del país. Y hace décadas que no los mira, ¿no? Sí. Lamentablemente. Yo le quiero contar una historia con este hombre que aparece en pantalla. El famoso Pipa. Porque así le decíamos en los 60 en mi pueblo. Y en el colegio a principios de los 70, el famoso Ramón Cabrera Girón. Pipa, dejé de verlo hace varias décadas. Ah, no. Pero hace como 12, 14 años lo miré, que llegó al pueblo y tenía ya varias décadas de no verlo. Y hace 15 años fue la última vez que lo miré. Y ahí estuvimos compartiendo en el municipio del Porvenir. Él se fue para Canadá. Jovial, sociable, muy querido, solidario el Pipa. Pero murió de manera violenta en Canadá el viernes pasado. Él es cuñado de otro paisano, de Lesman Morazán, que es periodista de Radio América, Ramón Cabrera. Así que para toda la familia Cabrera Girón, con quien nací, con quien crecí, con Tito Cabrera, que fue mi compañero en primaria, secundaria, todos, Domingo, a todos los hermanos del Pipa. Conocí a los padres de Pipa. Desde los 4 años va mi solidaridad, mi aprecio. Porque, aunque el Pipa no compartía con nosotros, porque digo, las últimas 4 décadas, Pipa se fue del país. Hoy recibimos la infausta noticia de que ha muerto en Canadá. Es una historia de tantas que le pasan a los hondureños que tienen que emigrar del país. ¿Y saben qué? La última vez que estuve con un familiar de Pipa, con uno de sus hermanos, me dice, ¿sabes que el Pipa ya se quiere venir? Me dice, y no se viene porque quiere terminar unos requisitos para su jubilación en Canadá. Dice. 1 año y medio le faltaba al Pipa. Y él ya se quiere venir para Honduras. Y específicamente para aquí, para el Porvenir. Pero exactamente para Montecitos, la aldea donde nació el Pipa. 1 año y medio le hacía falta al Pipa. Y miren, ya venir a Honduras con una jubilación de $2,500, $3,000 que le llega todos los meses, ese está realizado. Pero el Pipa lamentablemente no pudo lograrlo. Así que de nuevo mi afecto, mi cariño, mi aprecio para toda la familia de Ramón Cabrera, para Lesman, el cuñado, Ramón Cabrera Girón, mi querido Pipa, que ha fallecido en Canadá. Lucecita Madrid. Ya tenemos preparado el título del programa y esa manera de pregunta esta mañana, así que de inmediato con usted. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes. En pantalla el tema de hoy lunes.
¿Qué hay detrás del retraso en la aprobación del presupuesto para las elecciones primarias? Ese es el tema de hoy. En base a él usted puede opinar enviando su comentario al 9773-6065 y también a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. ¿Qué es lo que yo creo que hay? Por lo que me han dicho a mí unos y otros, que con esa acta digital se puede consumar un fraude. Entonces, que la oposición no quiere esa acta digital en el proceso, pero que sí la quiere libre. Es lo que me han dicho a mí de uno y otro lado, que ese es el problema. Unos dicen, con esa acta garantizamos transparencia. Decía Rixi el viernes, un elemento más de transparencia, ¿qué daño le puede hacer un proceso electoral? Pero en el otro sector, en la oposición, existen grandes dudas del por qué esa acta digital. Me dice alguien el viernes, es que mira, aquí solo hay una empresa que es la Smartmatic que puede casi, no es que casi, aplicar o trabajar en ese la única casi voto electrónico, me dicen. Y entonces esa empresa es un peligro porque es la misma que maneja las elecciones en Venezuela, dice. Bueno, esas son las cosas que intentaremos hoy entender, comprender, desentrañar con los diputados Maribel Espinosa, Obed López, Lizzy no ha llegado, pero me imagino que va a llegar. Ah, viene en camino, ok. Viene en camino, trataremos de desentrañar. Y usted, ojo, ¿sabe por qué? Cuando se complican los procesos electorales, el ciudadano común que quiere ir a trabajar, que quiere levantarse temprano, llegar tranquilo a su casa, que quiere vivir con certidumbre, con tranquilidad, aún y en medio de sus problemas cotidianos, es el que más sufre. Porque los que se sienten afectados bloquean las calles, se toman las carreteras, se toman edificios públicos. Eso pasa con nuestros políticos. Son los que no toman las decisiones correctas, adecuadas, en el momento oportuno y son los más beneficiados de estos procesos. ¿Por qué digo que son los más beneficiados? Porque son los que están en los cargos públicos. Y ellos son los que se enredan en el mismo proceso de elección de cargos, de elección popular, como es el caso de las primarias en marzo de 2025, y luego las generales cuando elegimos los cargos para las instituciones y poderes del Estado. Qué cosa, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Con suficiente información? Sí. ¿Suficiente análisis? Porque yo lo que quiero es comprender hoy. Lo que quiero es que hoy comprendamos, y la gente en Honduras comprenda, qué hilos se mueven en nuestro sistema político electoral. ¿Qué cosas se mueven que no son visibles para nosotros? Pero las que generan un enfrascamiento, un debate, una confrontación enorme entre nuestra élite política. Eso es lo que ustedes van a entender y comprender hoy en Frente a Frente después de la pausa comercial. Buenos días. A esta hora del día nos ubicamos específicamente en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de Teletón. El tráfico vehicular a esta hora del día, cuando son las 7:16 o 15 minutos, es bastante fluido. No obstante, si usted se dirige hacia sectores como el Info, por ejemplo, ahí se va a encontrar un tráfico ya bastante pesado. Pero aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de Teletón, es un tráfico fluido por ahora. Así que esta sería una vía alterna para que usted, si conduce hacia su centro de estudio o su centro de trabajo, la busque a esta altura de Teletón Boulevard Fuerzas Armadas. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Gracias por escribir sus mensajes a nuestra cuenta en WhatsApp. Saludos a la pregunta de hoy. Lo que hay es contratación directa al orillar hasta el último momento, evitando licitación pública, favoreciendo a deleteres de libre y sus empresas, escribe este televidente. Dígales que cada partido financie las internas o elijan de dedos y dejen de llorar. El pueblo está demasiado pobre, es dinero que necesitamos para reparar las carreteras del país. Una sugerencia, porque hay veces que la gente pincha la tecla inadecuada, ¿verdad?
Entonces, mira cómo escribió la persona ahí. En todo caso es, algunos dicen financie, otros financie. No, pero aquí te dicen financee. Entonces, no, hay que corregir esas palabras uno, porque si no, uno es el que queda mal. Sí. El acta digital en Venezuela no fue causante del fraude, sino expliquen por qué la oposición en Venezuela tiene todas las actas digitales y según esas actas la oposición ganó. Aquí el problema no es el acta digital, sino la picardía de los políticos mañosos de seguir haciendo o inflando votos, escribe el televidente. Ese decreto de aprobación del presupuesto electoral debió contener solo eso y no artículos sobre el tema electoral que ya tiene su ley, escriben algunos televidentes. Continúen enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Vamos a ver, diputado don Obed López, ¿por qué han realizado ya varias sesiones, solo han aprobado 2 de 4 artículos que tiene ese decreto especial y se han enfrascado en ese estéril debate, digo estéril porque no lo han aprobado todavía, del artículo 3? Realmente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay detrás de que no se apruebe ese artículo 3? Bueno, el problema real que hay es el fraude que siempre ha existido en las elecciones primarias. Las elecciones primarias han sido utilizadas por los políticos, y aquí vamos a meter los 3 partidos políticos, para manipular la soberanía popular. Se le dice que se le va a consultar al pueblo en elecciones y al final esas elecciones son manipuladas totalmente en los 3 niveles electorales. Se manipula el voto de diputados, el más manipulado, alcaldes y el voto presidencial. ¿Por qué razón? Porque como vamos a una urna solo los partidos políticos, ahí cuando un movimiento no tiene todas las credenciales o no tiene todos los delegados de mesas, entonces ahí se da la manipulación. Pero también en el control que han tenido de los movimientos internos, los políticos. Entonces, si el político, por lo general, ya los diputados que están, como le dicen, en la vieja guardia, los que tienen los controles de los movimientos, entonces ellos, a través del control que tienen de la urna, de los delegados, entonces inflan urnas, meten votos, inflan las actas, hacen lo que normalmente se hace, el fraude normal que se hace, que agarran unos buses y se van de urna en urna, de centro electoral en centro electoral, metiendo votos. Son elecciones primarias, él está describiendo el proceso primario. Porque lo que estamos aprobando es el presupuesto para las marzo del próximo año, primarias y las elecciones internas de los partidos políticos. Sí. Por lo tanto, ahí inicia el proceso electoral nuestro, un proceso electoral ampliamente manipulado por los partidos políticos, por los políticos, principalmente por los que están dirigiendo los movimientos internos. Por lo tanto, si nosotros vamos a aprobar 1.492 millones de lempiras que paga el pueblo hondureño con mucho esfuerzo a través de sus impuestos, debemos respetar por lo menos la voluntad de ese ciudadano que con mucho sacrificio se levanta a la urna ese día. Y no es posible que los políticos sigamos manipulando. Por eso el artículo 3. El artículo 3 es un artículo donde le condiciona al CNE que debe implementar la transmisión de los resultados electorales y además el biométrico para poder tener 2 controles y así evitar que del proceso primario llegue ya manipulado al proceso general. Eso es todo lo que nosotros les estamos solicitando a los demás partidos políticos. Es el mismo problema del Partido Nacional. Si el Partido Nacional ha denunciado que ha habido fraude en las elecciones primarias, el Partido Liberal también. Y además que los partidos mismos han inflado votos. Y eso quedó demostrado en las elecciones del 2021, cuando un partido político en elecciones internas y primarias sacó 600,000 votos, casi 700,000 votos, y ya para las elecciones generales saca 300,000. Ahí está claro que este partido político infló votos,
pero también se da en el proceso de los diputados. Mira, hay diputados que en elecciones primarias salen en las primeras posiciones, claramente manipulando actas, claramente controlando las juntas receptoras de votos, pero ya en generales, ya cuando están todos los partidos, cuando ya hay más competencia, cuando cada partido tiene delegados y cuando ya se ha implementado el biométrico que se implementó en el 2021. No obtienen esos votos. Entonces no tienen esos votos y pasan de la casilla 2, pasan a la 20. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que evitemos el fraude electoral en las elecciones primarias, que avancemos utilizando el mismo sistema que se utilizó en las generales del 2021 y ahora que lo implementemos en todos los procesos electorales, tanto el primario como el general. Eso es todo el debate que tenemos y por eso el artículo número 3, que para nosotros es muy importante. Vamos a ver, lo que se utilizó en el 2021 fue el sistema biométrico que se va a utilizar en las elecciones primarias de 2025. Sí. Pero eso de enviar el acta, eso es que ahí está el problema, Obed. Yo es lo que le escucho a la oposición en esa transmisión de datos que es casi como el acta digital. Dicen que ahí está el problema. Pero este es un miedo infundado porque algunos de mi partido, algunos diputados de mi partido los invitaron a Venezuela. Pero óigame, Renato, sí, también invitaron a México, a las elecciones de México. También fue la comisión electoral, estuvo Russell Tomé, estuvieron diputados de todos los partidos en México. Hemos ido a todos los procesos electorales de Latinoamérica. No sé por qué siguen con ese tema de Venezuela. No tenemos nada que ver con este sistema electoral venezolano. No hay nada que replicar acá. No hay ninguna relación estrecha entre nosotros, el pueblo hondureño, con Venezuela. Es más, nosotros tenemos más apego a la cultura de México, a los mexicanos, que a los venezolanos. La relación es más fuerte con los mexicanos. Y así para nosotros ese uno de los procesos electorales que más fue transparente en Latinoamérica fue el de México. Y a nosotros nos gustaría utilizar los sistemas electorales que han sido eficientes en Latinoamérica, no replicar otros procesos electorales que no tienen nada que ver con nosotros. Pero que mejor sea el Partido Nacional y el Partido Liberal, a través de Lisi Matuti y Maribel Espinosa, que nos expliquen cuáles son las dudas que tienen de ese artículo 3 del decreto especial. Comienzo con Lisi. Muchas gracias Renato por la gentil invitación. Un saludo al pueblo hondureño que hoy nos ve a través de Frente a Frente y un saludo a mis compañeros de Cámara. Antes, Renato, de contestar su interrogante, yo quisiera tomarme unos segundos nada más para poder compartirle a usted y a todo su inmenso auditorio públicamente, felicitarlo por una campaña que ha impulsado y que lo he visto con mucha fuerza, impulsando la que es la campaña contra la violencia política contra las mujeres. De verdad que para nosotros es sumamente valioso su aporte y el aporte, por supuesto, de la Corporación Televicentro. Es sumamente importante que esas campañas de sensibilización, sobre todo a los hombres, debo decirlo, sean impulsadas por medios tan importantes. Así que yo sí quiero expresarle, Renato, de parte de todas las mujeres de Honduras y por supuesto de las que participamos en estos espacios políticos, mi agradecimiento y mi sincera felicitación por su valentía, porque a pesar de que estas leyes se han impulsado desde hace mucho, han sido pocos los hombres en un espacio como el suyo que nos apoyan. Así que de verdad, muchísimas gracias, Renato, en nombre de las mujeres que estamos en este ruedo político, que sufrimos violencia política constante y diariamente, y por supuesto de parte de todas aquellas que también quieren ocupar y arrebatar estos espacios, que valientemente tenemos que hacerlo. La participación de la mujer en política lo que hace es el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Dicho eso, Renato, yo quisiera comenzar porque vea, esta es una trama que hay que desilvanar. Y hay que desilvanarla desde el inicio, desde su génesis. Y yo sí quiero tomarme el tiempo para explicarle al pueblo hondureño, porque es que
a veces pintan, sobre todo cuando escucho las aseveraciones de mi compañero Bet, que es oponernos por oponernos, y eso no es así, eso no es las razones que nosotros tenemos para oponernos a una flagrante violación a la Constitución de la República con ese artículo número 3. Desde mayo de este año, el presupuesto fue enviado a la Secretaría de Finanzas, el presupuesto para las elecciones primarias, para el proceso de elecciones primarias internas fue enviado a la Secretaría de Finanzas. Desde entonces, ese presupuesto está reposando en el escritorio de quien circunstancialmente o coincidentemente va a tomar posesión como consejero en el Consejo Nacional Electoral en septiembre. Primero hay declaraciones de parte de quien ahora es el ministro de Finanzas de que va a enviar el presupuesto previo a que él deje el cargo. Pero luego sale un X, ¿verdad? Donde manifiesta y expresa que no es atribución de la Secretaría de Finanzas cuando pues todos sabemos que la Secretaría de Finanzas tiene competencia y prerrogativa de ley en los temas que son pertinentes. Y de hecho, nosotros en el Congreso Nacional, Renato y Pueblo Hondureño, somos literalmente una oficina de trámites del Poder Ejecutivo. Nosotros el 90% de los decretos, de los proyectos que ahí se aprueban, es porque provienen del Poder Ejecutivo. Entonces el Congreso Nacional, para seguirles con la narrativa, el Congreso Nacional viene y solicita una reunión con los consejeros después de la presión que se ejerció por parte de la oposición, principalmente, y debo decirlo, de la bancada del Partido Nacional, porque nosotros teníamos meses solicitándole al Congreso que aprobáramos el presupuesto para la elección primaria interna. Entonces el Congreso Nacional viene y solicita una reunión al Consejo Nacional Electoral, a los consejeros, para poder hacer o pedirles que ellos envíen este presupuesto, ¿verdad? Al Congreso Nacional. Se hace el envío y luego se introduce un proyecto de ley por parte del diputado Hugo Noé Pino. Estuvimos semanas igualmente solicitando que aprobáramos el presupuesto, nos fuimos a una insurrección legislativa y no fue hasta después de esa insurrección que, dicho sea de paso, no es que nos sentimos orgullosos de hacer ese tipo de espectáculos, pero es de la única forma que reaccionan y lo hemos visto una y otra vez. Entonces, luego de la insurrección legislativa se somete el proyecto, se solicita una moción por parte del diputado Segura, se solicita la dispensa, gana la dispensa, pasó la dispensa con todos los votos y luego se suspende la sesión. El siguiente día se comienza con la discusión, fue una discusión, los medios estuvieron ahí, fue una discusión de más de 5 horas. Cuando llegamos al artículo 3, el primer artículo, que es el artículo del monto, aprobado por unanimidad. El segundo artículo, que es el artículo de la previsión presupuestaria, aprobado por unanimidad. Cuando llegamos al tercer artículo, que es literalmente el meollo del asunto, es un artículo que en principio no tiene por qué estar ese artículo en un proyecto de presupuesto, ¿verdad? Porque es un proyecto de presupuesto y esa es una reforma a la ley electoral. Lo que ahí están solicitando es que se reforme la ley electoral. La ley electoral además debe reformarse con mayoría calificada, o sea, con 86 votos, y ese es un proyecto de presupuesto que se aprueba única y exclusivamente con mayoría simple, que son 65 votos. Entonces, ¿por qué razón, Renato, el Partido Nacional se opone a ese artículo? En principio, es una intromisión total a la autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral. Es el artículo 51 de la Constitución de la República, al igual que el artículo 6 de la ley electoral, dice que el Consejo Nacional Electoral es un ente autónomo, independiente y sin subordinación a ningún poder del Estado. Segundo, aparte de la intromisión, el Congreso Nacional entonces le estaría diciendo, o sea, dictando al Consejo Nacional Electoral cómo debe hacer un proceso para el cual solamente él tiene atribuciones. Y eso es un antecedente y es un precedente sumamente peligroso, Renato. ¿Por qué? Porque entonces, si se aprueba ese decreto tal cual como está ahí, entonces el Congreso Nacional perfectamente le podría decir al Ministerio Público cómo hacer una investigación. Pero explique cuál es la reforma que según ustedes
va implícito, va ahí en ese artículo 3 del decreto especial. Artículos que deben reformarse y lo traje acá listo para, para leérselo tácitamente. Artículo 259, numeral 5 de la ley electoral. Habla que el acta de cierre, Renato, debe de ir en papel de seguridad. Sí. Y cuando usted hace una impresión del acta, que es lo que están proponiendo, por eso Pueblo Hondureño sí es acta digital. No es cierto que sea un acta, que ellos digan que nada más es un acta X, no, es un acta digital porque se van a transcribir los datos y así lo dice. Si ustedes tienen el proyecto de decreto, el proyecto de presupuesto, ese proyecto especial dice claramente que se transmitirán los datos de esta. Cuando habla de datos, Renato, es porque se va a digitalizar en un dispositivo en la Junta Receptora de Votos el acta. Y eso, el artículo 259 de la ley electoral dice claramente que el acta de cierre va en papel de seguridad. Ahí está la primera reforma, porque no solo es una. Ahí está la primera reforma que se debe de hacer con respecto a ese artículo, así tal cual como lo quieren poner. Se lo leo claramente. Dice, acta de cierre en papel de seguridad y debidamente codificadas y numeradas en forma correlativa por cada nivel electivo con sus respectivas copias certificadas. Si usted digitaliza un acta en la Junta Receptora de Votos, lo que tiene es la impresión de un papel X. Y el acta de cierre dice la ley electoral que debe ir en papel de seguridad. Desde ahí, primera reforma. Segunda reforma, artículo 269, numeral 5. Habla de datos preimpresos en el acta de cierre igualmente, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda reforma. Y también en el artículo habla de los 3 niveles electivos, ¿verdad? Nivel presidencial, nivel de diputados y nivel de alcaldes. Y quiero aclararle al pueblo hondureño que el Partido Nacional no se opone que haya TREP para los 3 niveles. De hecho, nos conviene a todos los que estamos participando, los que vamos a participar en el proceso electoral. Pero el artículo 278 igualmente de la ley electoral dice claramente que el TREP es única y exclusivamente para el nivel presidencial. Tercera reforma. Entonces, mire, ya van 2 cosas. Primero, la violación y la intromisión a la autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral. Y ya le cité 3 artículos de la ley electoral vigente en los que se debe reformar para que se pueda aprobar. Entonces, ¿queremos hablar de reformas electorales? Hablemos de reformas electorales, pero saquémoslo del proyecto de presupuesto, Renato, porque no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Queremos aprobar reformas electorales? Perfecto, se requieren 86 votos, es mayoría calificada, que yo le garantizo que muchas de las reformas electorales que queremos aprobar o que se quieren aprobar van a tener los 86 votos, pero saquémoslo de ese proyecto porque es innecesario, aprobemos el presupuesto, démosle certeza al pueblo hondureño de que van a haber elecciones. Y miren, aquí, Renato, yo también quisiera ser muy clara. Pueden decir los políticos hablando de elecciones cuando el país tiene una multicrisis, crisis en salud, crisis en educación, crisis en infraestructura, crisis en migración, una ola de violencia altísima, femicidios todos los días. Pero es que, pueblo hondureño, si nosotros no les garantizamos que van a haber elecciones, esa crisis no se va a superar. Entonces nosotros aquí literalmente lo que nos estamos jugando es la democracia de nuestro país, abrazar las libertades y que haya un proceso electoral transparente, que haya un proceso electoral democrático y participativo. Ok, mire, yo lo que le he entendido es que usted dice que pretenden hacer reformas electorales valiéndose de un decreto especial donde con mayoría simple pasa. Y que si se quisiese reformas electorales necesitarían 86 votos que no los tiene libre en este momento. No, pero se pueden conseguir, Renato, 86 votos y la ventaja es que las reformas electorales solo requieren de una legislatura. Pero el puntito vaya. Saltémonos el hecho de que la oposición dice que de manera incorrecta Libre pretende hacer reformas electorales a través de un decreto especial para aprobar el financiamiento de las elecciones primarias. No. Ahorrémonos eso, que ya todos lo sabemos, que ustedes lo han dicho como oposición. ¿Dónde está
el centro de la polémica? ¿Dónde está el centro de la polémica para ahorrarnos tiempo? Politiquería. Vamos a ver, perversa. explíquemelo. Mire, en primer lugar, fíjese lo que está ocurriendo. La ley especial del presupuesto es temporal. Correcto. Todo eso de lo que están hablando solo va a aplicar para las elecciones primarias, no para las generales. Porque ese es el presupuesto. ¿Cuál es la temporalidad? ¿Qué vigencia va a tener la ley? 6 meses. Solo para eso. ¿Quién tiene ese artículo 3? Yo lo tengo, ya lo voy a pasar. Entonces es pura politiquería. Es un interés supremo en retrasar la aprobación del presupuesto. Como precandidata del movimiento Todos por Honduras por el Partido Liberal, fui la primer diputada, además que de manera oficial hasta hice un video y hice una carta pública al Congreso, nadie antes lo había hecho, para que se aprobara rápidamente el presupuesto. Eso lo hice en julio. Julio. Sí, yo recuerdo. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de todo? Son dos cosas. Que el ministro de Finanzas tiene que llegar al CNE. Y quieren que cuando esté aprobado el presupuesto sea justo que su llegada. Y no quieren que los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral empiecen a hacer las contrataciones que se requieren porque el tiempo se les agotó. Si ya en el Congreso hay un decreto especial de compras que se está modificando la ley de contratación del Estado. Entonces lo que no quieren es que el representante actual de Libre, Julio Navarro, la doctora Ana Paula Hall, que sí estará. Correcto. Y el representante Kelvin Aguirre, ese que sí ya no estará. se va. Entonces no quieren que ellos decidan sobre la contratación en este momento. Quieren que hasta que llegue el representante de Libre, Marlon Ochoa, el actual secretario de Finanzas. Ese es todo el trasfondo. Y además, en adición, quieren ver si entra por zancadilla el acta digital. Mire, pero ese no debería ser el debate de fondo. ¿Hay algo más? Algo más. De eso se trata, por eso Mire, están ustedes hoy aquí. En primer lugar, lo que dice la diputada, yo lo comparto con ella y la felicito, porque sin ser abogada ha expresado de manera clara las normas de la ley electoral que serían reformadas de manera temporal. Imagínense qué cosa más grave. El trasfondo aquí es un exceso, es un abuso de poder del Congreso Nacional sobre el Consejo Nacional Electoral. Yo les dije en el seno del Congreso que estaban atentando contra el principio de legalidad, la supremacía de la ley. Si lo hacemos, hoy lo estamos haciendo y ella lo explicó bien, lo estamos haciendo con el CNE, mañana lo vamos a poder hacer con el Comisionado de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, todas aquellas entidades que por su naturaleza constitucional no están subordinadas a los poderes, a los 3 poderes del Estado. Esa es la gravedad, porque el artículo 51 dice que la función electoral, la función es exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Y también dice que los actos y procedimientos administrativos, técnicos
y de logística corresponden al Consejo Nacional Electoral. Yo escuché ahí a una diputada decir que eran leguleyadas. ¿Sabe usted lo que significa el principio de legalidad? Es un freno al poder, al exceso. Si no vamos a respetar esto, ¿qué vamos a respetar? Y en este país eso no solo ocurre en este gobierno, sucedió en el anterior. Abusaron del poder hasta establecer la reelección. ¿Por qué? Porque no respetan la Constitución. El poder público, licenciado, y esto es bien importante, el poder público tiene que estar sometido al principio de legalidad. Es decir, si no, si usted quita ese freno, no hay freno, haga lo que quiera. El día de mañana se le va a ocurrir en el Congreso transgredir normas que están establecidas en la propia Constitución y que son atribuciones. Yo escuché el otro día como 30 minutos de argumento de Hugo Noé Pino diciendo que esto ocurre siempre cuando se aprueba un presupuesto, que van unas disposiciones adicionales ahí para ejecutarlo. Mire, con el respeto que me merece, él está completamente equivocado. Él solo está justificando sus propios actos. El último intérprete de la Constitución es la Corte. Y la Corte ya dijo que en una ley temporal no se pueden tomar ese tipo de regulaciones, solo son presupuestos. Y aquí, ¿verdad? Yo tengo que recordarle a la diputada que el Partido Nacional, precisamente, metió en la ley de presupuesto semejantes barbaridades y la Corte Suprema le dijo, es incorrecto. Es cierto. Entonces, ese es un hecho y se lo venimos diciendo. Y eso es un abuso. Y lo siguen haciendo. Y este Congreso metió en la ley de presupuesto, yo lo vivo diciendo, metió reformas a la ley de contratación del Estado tácita, como este gobierno es famoso por las compras directas y ahí una licitación con uno. Mire, barbaridades. Entonces, a mí lo que me preocupa de esto, todos estamos de acuerdo, queremos reformar la ley electoral, hagámoslo. Yo se los propuse en el hemiciclo, les dije, reformemos la ley electoral y yo solo le pondría algo a esa reforma. Queda prohibida el acta digital, ya estuvo, y metemos todas, pero en la ley electoral, pero usted no puede, estando este artículo 51, suplantar las facultades que la propia Constitución y la propia ley electoral le conceden al Consejo Nacional Electoral. Entonces, solo permítanme... Mire, son caprichos y quiero decirle, graves, porque así van a suplantar cualquier otra cosa. ¿Entendieron? Yo sí he entendido plenamente. Y vamos a ver, yo estoy seguro que si lo entendí yo, lo entendieron los hondureños totalmente. El primer argumento, ya va a responder a esto que están diciendo aquí Maribel Espinosa y Lizzy Matute, es que a través de un decreto especial, a través de una ley temporal, que solo es para las elecciones de marzo, las primarias de marzo del próximo año, pretenden reformar la ley electoral. Eso es fácil comprenderlo. Y esa reforma solo sería posible con mayoría calificada. Solo así sería posible esa reforma, que según la oposición están haciendo con mayoría simple en este decreto especial de aprobarse el decreto especial. Eso es lo grave. Eso lo hemos entendido. Ahora, pero el puntito es que esta reforma, según la oposición, no lleva al acta digital. Y ahí se convierte entonces en el otro gran problema que separa a la oposición del pensamiento que tiene libre en este momento. Me gustaría entonces que cuando viniésemos de la pausa, porque ya esa acta digital, según lo que yo leo de este decreto especial, en el artículo 3, nos lleva a que este procedimiento también se va a realizar en las elecciones generales.
No. Ah, bueno, ya vamos a debatir eso, porque yo leí eso en eso. Ahí si yo estoy equivocado, me lo dicen. Está equivocado. Pero el puntito es que saliéndonos ya de que se pretende, según la oposición, hacer una reforma a la ley electoral a través de un decreto especial temporal, que no es correcto hacerlo, y no solo es que no es correcto, según ellos, sino que transgrede la ley. Es que a través de esas reformas pretenden llegar al acta digital. Por eso la gran pregunta. Yo les dije que hoy íbamos a desentrañar esta cuestión. Le mandé el... Ya, yo les dije, hoy vamos a comprender todos los hondureños que hay detrás de esto. Politiquería. Usted me dice politiquería, pero Y ya abuso. me va a ampliar ese término. Y ya va a entrar Obed también. ¿Qué hay detrás del voto digital? ¿Qué hay detrás del voto digital? ¿Qué hay detrás del voto digital? Fraude. ¿Cuál es el problema con el voto digital? Hoy sí le vamos a entender a esta polémica que nos está ocasionando problemas, porque a mayor atraso en la aprobación del presupuesto, más complicaciones va a tener ese proceso primario. Y cuando se complican los procesos electorales, ¿qué tiene el país? Desórdenes, estancamiento, se ahuyentan probables inversionistas, crisis, multiplicación de la pobreza. ¿Y saben cuál es mi arrechura totalmente? Y me disculpe el término. Es que esto solo multiplica la pobreza, hombre. Sí. Esto solo multiplica la pobreza porque crea una incertidumbre política y electoral permanente. Estamos viviendo en incertidumbre política y electoral cada 4 años en el país. Y donde hay incertidumbre política no hay inversión. Donde no hay inversión no hay generación de empleos. Donde no hay inversión no hay más tributos. Donde no hay inversión no hay riqueza. Riqueza para distribuirla a través de buenos presupuestos para salud, para educación, para infraestructura. Entendamos el asunto de esta manera. ¿Cuál es el problema con el acta? Con el acta digital. Nos lo van a explicar aquí nuestros panelistas. Va a comenzar Obed López después de estos consejos comerciales. Continuamos dando lectura a su opinión. Ahora a través de nuestra cuenta en X, Manuel Cáceres escribe: el problema, Renato, es que cómo se le puede creer a un partido que nos ha engañado desde el primer día de gobierno. Ellos saben que las elecciones generales las tiene perdidas y solo está haciendo algo tipo Venezuela. Solo haciendo algo tipo Venezuela lo lograrían. No te dejes engañar, pueblo hondureño. Pedro Adalí Fuentes también escribe: es para garantizar un proceso transparente sin que suceda lo que pasó en el 2017, que inflaron urnas y aprobaron un presupuesto 3 meses antes. Y ahora está apresurada la oposición 7 meses antes. ¿Por qué será? ¿Será que quieren montar el fraude? Partido Nacional de Honduras. Gaby Martínez: esto es común en contextos donde hay una alta polarización política. Rubí Esperanza López: se podría estar buscando una mayor participación ciudadana y consenso político antes de aprobar un presupuesto de gran magnitud. Y Dulce Cubas: veo que esta gente a planificar algo bien y con bastante cuidado le llaman retraso, todo lo quieren a la ligera, muy pero muy raro. Carlos Romero: no le veo qué pelea a la oposición, no tiene un verdadero fundamento, solo ganas de interrumpir porque no les favorece, escriben algunos televidentes a través de X. Usted también, recuerda, tiene la oportunidad de opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. En los últimos minutos han participado aquí Lisi Matute y Maribel Espinosa. Y han dado razones del por qué se están oponiendo a la aprobación de este artículo 3. Se merece que Obed López rebata los argumentos que estas 2 damas han expuesto hoy en Frente a Frente. Correcto, son argumentos que presentaron ya las diputadas, que ya lo expresaron también en la Cámara Legislativa. Ahí hizo una buena exposición la diputada Maribel, que siempre tiene una gran participación en este Congreso. Hay que decir también que este Congreso en eso se caracteriza, de que la participación es amplia de todas las bancadas. Ahí todos los diputados, ninguno se puede quejar de que no argumenta. Ahora, todos estos son argumentos que no responden la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Mire, yo les decía al principio. Yo ya dije. Detrás de todo ¿Sabe lo esto que le escuché decir cuando yo pregunté aquí?
Dijo, politiquería. No, a mí amplíeme. Bueno, pero hay que no me ampliarla. diga. Entonces Mire, me dice, fraude me dice. Los caudillos de los departamentos de los partidos políticos que tienen el control no lo quieren perder. Y no quieren perder. Algunos diputados que ya tienen 4 o 5 periodos de ser diputados no quieren perder su espacio en ese Congreso Nacional. Eso es todo lo que hay atrás de esto. Mire, a partir de la pandemia, los hondureños empezaron a utilizar el sistema bancario para hacer transferencias. Y no me digan que el sistema bancario tiene gran credibilidad en nuestro país, pero el pueblo hondureño empezó a adaptarse y ahora todos desde cualquier lugar remoto hacemos transferencias. Bueno, ya hay aplicaciones para transferirse dinero. ¿Por qué la desconfianza en el sistema electoral? Entonces, ¿por qué no avanzar en esas transferencias de datos? Porque ahora dicen que se puede manipular y se puede hacer fraude y omiten el gran fraude que se hace con este procedimiento que ya existe, con ese papel que dice de seguridad. No se manipula este papel de seguridad, no existe la gran manipulación de las actas, que cuando ya se cierran las juntas receptoras de votos, cuando ya se contó el voto presidencial, porque este sistema electoral nuestro es presidencialista, aquí solo le importa quién es el candidato que ganó la presidencial y después el voto de diputados, se manipula, las actas vienen vacías. Las actas vienen con errores, las actas vienen con inconsistencias, las actas vienen llenadas, donde un diputado, y ustedes lo han visto, un diputado de 200 que van en las primarias sacó 500 votos y los demás sacaron 0 votos. Entonces, eso es democracia. ¿Y por qué entonces ustedes no dicen? Porque el debate está abierto. Pongámonos de acuerdo. Hay espacio para ponernos de acuerdo. Quitémosles una palabra, pongámosles otra. Quitémosles, pero hay que hacer cambios, diputadas. Necesitamos lograr que las elecciones primarias sean transparentes. No podemos seguir con este sistema actual donde se violenta totalmente el voto del ciudadano. Mire, es lastimoso que gastemos tanto dinero. 1.492 millones de lempiras. No les duele eso. No les duele que vayamos sin ningún cambio, como todas las elecciones primarias anteriores. Entonces, por eso es la necesidad urgente. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay detrás de estos caudillos de los departamentos, de los partidos políticos que no quieren dejar sus espacios en el Congreso. Mire, hay alcaldes que con esta manipulación que hacen llevan 5 periodos y no me digan que son buenísimos. Si la gente ya no los quiere, pero como tienen el control total de la mesa receptora de votos y de los que hacen las actas en los municipios, entonces nadie los baja. Miren. Esto es realmente lo que existe. Por lo tanto, yo lo que les digo y les sugiero a los partidos políticos es que la mesa de diálogo está abierta. Busquémosle una salida, pero en eso estoy de acuerdo. Hagamos los cambios que necesita. En el presupuesto, diputadas, ya está el sistema de transmisión de resultados, aproximadamente 400 millones que vale. Correcto. La empresa que la empresa que se va a contratar para transmitir los resultados. Que no la han podido contratar porque no hemos aprobado. ¿Quién la va a contratar? El Consejo Nacional Electoral. ¿Y quiénes están en el Consejo Nacional Electoral? Los 3 partidos políticos. Cuando llegue Marlon. Ahí ustedes van a tener... Espérame. Cuando llegue Marlon. Pero Marlon puede llegar, pero si Ana Paola y el del Partido Nacional, ¿quién va a ser? Cosette López. Cosette López. Dicen no, 2-1, no van a ¿cierto? poder. No, de acuerdo, pero ahora, están esperando ese momento. Yo les voy a hacer un planteamiento después de escuchar a Obed. ¿Y por qué? Yo les voy a hacer un Navarro planteamiento. Es un buen concejal, representante de nuestro partido y tiene mucha capacidad. Don Renato. No, solo permítanme. Ya después viene Lisi y viene Maribel Espinosa.
Es que todavía hay algunas cosas que no acabo de comprender. Y cuando me sucede eso a mí, yo sé que hay miles de hondureños que también les pasa lo mismo. Entonces, por eso machaco para que nos expliquen bien. Yo me uno a Obed en este momento. Voy a llegar a ese extremo para tratar de comprender cómo el voto digital, o el acta digital podría generar fraude. Todavía no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. ¿Cuál es el temor al acta digital? De transcribir los datos, pasarlos a una computadora y luego mandarlos acá a Tegucigalpa para que vayan a los partidos y a los medios de comunicación. No lo tengo muy claro. A mí explíquenme cómo se puede materializar un fraude con el acta digital. Porque lo que están haciendo es acta digital. Ustedes le ponen otras palabras, pero es acta digital. Ahora. Eso es. Mire que aquí estoy con ustedes. Bueno, usted dice que no se va a hacer fraude con eso que... Eso es lo que se quiere evitar. Ok, que eso es lo que se quiere evitar. Como la oposición dice que eso es acta digital, a mí que me convenza la oposición cómo se puede materializar un fraude con esto. Ok, pero le voy a decir algo. Donde ya estoy más claro que el agua, es que a través de este decreto especial se pretenden hacerle reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Así es. Y ahí sí estoy con Maribel. Eso es peligroso. Ya lo intentaron, es que lo hicieron los... yo les digo cachos, pero con cariño, Lisi. Está bien. Con cariño. Cachurecos. Sí. Orgullosos. Los cachos lo hicieron, pero los batió la Corte, ¿no? Los batió la Corte. Ya lo habían intentado ustedes. Cierto, los batió no, de la acuerdo, Corte. es cierto. Sí. Entonces, este Congreso no obedece Entonces, lo resuelto por la me Corte. pregunto, si han tenido suficiente tiempo para hacer reformas electorales, Correcto. porque hasta ahora quieren meter de manera clandestina, voy a utilizar este término aunque no es el adecuado, en un decreto especial para financiamiento electoral, reformas a la ley electoral. No entiendo. Yo sí. No entiendo. Y tuvieron tiempo para esa reforma. ¿Desde hace cuánto venimos diciendo reformas? Hombre, la gente está clamando reformas, reformas. No se hicieron ¿Y reformas. por qué hasta ahora las meten de esa ¿Quién manera? pone la agenda en el Congreso? No, ustedes no quisieron. Miren, Ah, voy a la la pausa. agenda. Voy a la pausa y enseguida, primero, que traten de convencernos Maribel Espinosa y Lice Matute que a través de un acta digital se puede hacer fraude. Y lo otro, hondureños, sí pretenden hacer reformas a la ley electoral valiéndose de una ley temporal. De una ley temporal. Y vamos a debatir eso también. Sin los votos. Porque ahí dice que ese asunto del acta digital, no lo dice con esas palabras, es para las elecciones primarias y para las generales, dice. Entonces, Maribel no deja de tener razón. ¿Cómo le están metiendo? ¿Cómo están extendiendo para las elecciones generales esto del acta digital cuando el decreto es específicamente para las elecciones primarias de marzo de 2025? Ahí quedan contradicciones e ilegalidades evidentes. Yo quiero ser justo con ambos porque a esta altura, como hondureño, ya me hastía que cada 4 años estemos en el mismo circo, en la misma actividad circense de nuestros políticos. Pausa y volvemos. Continuamos dando lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X. Luis Méndez Vallejo escribe: entre más herramientas tengamos para elecciones, menor fraude. Lamentablemente es el cómo y el tiempo en que se hacen las cosas. Venimos de ver picardía electoral en Venezuela, de una reciente visita del ministro de Seguridad a ese país. Deja dudas estas acciones. Pamela Matamoros también escribe: la situación económica del país puede limitar la disponibilidad de recursos y las autoridades podrían estar priorizando otras áreas de gasto, lo que afecta a la rapidez en la asignación de fondos para el proceso electoral. Fabiola: detrás hay corrupción, desconfianza y malas mañas de los políticos hondureños. Como siempre, quieren seguir engañando al pueblo, disfrazando de democracia una elección que ya la han decidido de dedo. El problema nunca han sido las leyes, siempre han sido los políticos deshonestos. Siempre por Honduras, escribe: es sencillo. Lo que hay detrás es el plan de un macabro plan de libre de perpetuarse en el poder, porque el repudio del pueblo hondureño contra ellos cada día es abrumador.
porque están siendo un pésimo e incapaz gobierno. Andrés Molina también escribe su opinión. ¿Por qué será que esa señora que llama a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para pedirles sentencias a favor de los bancos, los cachos y liberales no quiere que se transmitan las actas de diputados y alcaldes? Los infladores de actas tienen miedo a la transparencia. Dulce Cubas, veo que esta gente de planificar algo bien y con bastante cuidado le llaman retraso. Todo lo quieren a la ligera, muy pero muy raro. Gracias, continúe enviando su opinión a través de nuestras cuentas. No dejen de ver lo que falta de este programa. Que nos expliquen aquí Maribel Espinosa y Lisi por qué sustentan que con acta digital se puede consumar un fraude. Y lo otro, por favor, yo creo que a esta altura debemos diferenciar entre eso y usted puede ser libre, usted puede ser nacionalista, usted puede ser liberal, demócrata cristiano, Salvador de Honduras, del partido de Edras, del partido del otro. Pero por la defensa del Estado de Derecho debemos tener claridad. Cuando se pretenden reformar artículos de una ley donde se necesita mayoría calificada a través de otra que solo requiere mayoría simple. Y además que es un decreto temporal, solo para un momento determinado en el espacio y tiempo. Elecciones primarias de 2025 en el mes de marzo. Cuando digo es temporal, porque otro 9 de marzo de 2025 no va a suceder nunca, solo va a suceder el próximo año, es temporal. No, diferenciemos, por mucho que levantemos la bandera de cualquier partido, para que nosotros contribuyamos con el Estado de Derecho, seamos capaces de desmarcarnos de la bandera y pensar como hondureños que quieren Estado de Derecho. Vamos a ver, unos minutitos con eso del banco que la mencionan. Solo lo del banco, para que después pasemos a lo electoral, Lisi y usted, y aquí con la presencia de Obed López. Mire, en primer lugar, yo nunca he llamado a ningún magistrado de la Corte Suprema, nunca lo he hecho, y pueden revisar mis teléfonos. Segundo, ahí se originó una noticia inexacta. Yo no he presentado en ese juicio ningún recurso de amparo. Y por el otro, tampoco sé si las voces que dicen ahí corresponden a los magistrados, tampoco me consta eso. Juan Orlando Hernández me tuvo intervenida un año completo, precisamente en todo ese periodo en que se llevó a cabo ese juicio. Y ese juicio terminó en una transacción. Pero lo que le quiero decir es, quieren ensuciar a quien no pueden ensuciar. Por eso yo, incluso no tenía la información del periódico que lo mencionó, ofrecí una recompensa para poder pedirles que rectifiquen como corresponde esa información inexacta. Porque yo no he presentado recurso de amparo en esa. ¿Cómo es eso de que ofreció una recompensa para que rectifique el periódico? Porque ese periódico, usted sabe que de conformidad con la ley de emisión del pensamiento, los diarios tienen que decir quién es su representante legal, quién es su director, así como ustedes lo tienen bien claro. Y usted lo anda buscando, ¿quién es el representante legal? Pero ya tengo la información, ya la tengo la información. Por eso ofrecí esa recompensa. Para quien le informara de quién era el periódico. Claro, para que me dieran la información correcta. Sin embargo, yo no estoy en contra de la libertad de expresión ni voy a ir con una querella. Si yo misma presenté el decreto de ley para que no se enjuicie por calumnia ni contra los periodistas, ¿cómo cree que yo voy a ser incoherente? Pero sí voy a demandar, como corresponde, que rectifiquen la información inexacta, porque es perversa. Es decir, medias verdades, medias mentiras. Y la verdad es que, imagínense, como yo siempre soy atacada, pues presenten la prueba, hagan la investigación. Yo no tengo nada que ocultar, don Renato. Ok. Absolutamente nada. Lisi, ¿cómo se puede materializar un fraude con el acta digital? Yo quiero saber eso. Ok, le voy a leer, Renato, una breve explicación técnica que
me enviaron. La diferencia entre una acta escaneada, que es lo que actualmente tenemos, que es lo que actualmente se hace en el proceso, y un acta digitalizada radica en su forma de creación y validez. Un acta escaneada es una copia de un documento físico que se ha convertido a formato digital mediante un escáner, manteniendo la apariencia del original. En cambio, un acta digitalizada se refiere a un documento creado y emitido electrónicamente desde un sistema oficial. Las actas digitalizadas pueden ser vulnerables a la manipulación o falsificación si no se implementan adecuadas medidas de seguridad. Esto plantea un riesgo significativo en términos de confiabilidad de estos documentos. También pueden haber errores en la digitalización, ¿verdad? La digitalización de actas puede conllevar a errores de transcripción, lo que resulta en actas incorrectas o incompletas. Vamos a ver. Decía el compañero Obed que un partido político en la elección interna del 2021 sacó 600,000 votos y luego para la elección general sacó 300,000. Yo debo decirle, diputado Obed, que ustedes en Libre de verdad son mal agradecidos. El Partido Liberal les prestó sus votos para que ustedes ganaran y eso todo Honduras lo sabe y hoy dice que fue que se inflaron los votos. Yo no soy liberal, soy orgullosamente nacionalista, pero me parece un irrespeto a la militancia del Partido Liberal que les prestó el voto para que ustedes estuvieran en el poder. Dijo también que cómo no nos iban a doler que aprobáramos 1.492 millones para un proceso electoral. Y en efecto, es una cantidad exuberante de dinero. Pero ¿sabe qué duele más, diputado Obed? Que la canasta básica esté por las nubes. Duele más que la gente se esté muriendo víctima de la violencia, duele más que no hayan medicinas en los hospitales, duele más que los niños no estén recibiendo las clases en un ambiente propicio, duele más los femicidios. Antes había todo. Y ustedes dijeron, pero es que estamos entrando a un debate que no es el... No, ¿sabe por qué, Renato? ¿Sabe por qué si hago este preámbulo? Porque es mejor aprobar esos 1.492 millones que lo que van a hacer es afirmar y proteger la democracia, que es lo que permite el cambio cada 4 años de autoridades y de personas que llevan las riendas en nuestro país. Si el hondureño fue a la urna y se equivocó al seleccionar a quien sea que esté dirigiendo el país, nosotros, sobre todo los diputados en el Congreso Nacional, estamos obligados a proteger y a exhibir este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo pueden hacer un fraude? Actualmente, y otra cosa importante, el TREP y la biometría ya existe. Existió se puso en práctica en la elección general. Sí, de 2021. ¿Por qué no se aprobó en la elección interna? ¿Lo recuerda usted? Imagino que usted sea abogada, porque en el Consejo Nacional Electoral hubo voto 2 contra 1. ¿Quién quería la biometría en la elección, el TREP, perdón, en la elección interna? Kelvin Aguirre. El representante del Partido Nacional votó particularmente para que en la elección interna hubiese TREP. Se opusieron las otras consejeras, los otros partidos. Nosotros como Partido Nacional sí queríamos impulsar el TREP y la biometría desde la elección interna. Bueno, pero se dio, no, pues sí que nosotros estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. El Partido Nacional está de acuerdo con que se implemente el TREP y con que se implemente la biometría. La biometría lo que va a hacer... ¿Tienen espacio todavía para hacer reformas electorales? Claro que sí. Tienen espacio. Si tienen voluntad, si quieren transparentar las cosas, hay tiempo para aprobar reformas electorales todavía. No, es que implementémoslo, mire, aquí públicamente reto al Partido Libertad y Refundación para que implementemos las reformas electorales. Claro. Pero hagámoslo bien, saquemos este artículo de este proyecto temporal y hagámoslo como corresponde, no como ustedes quieren hacerlo, que ya lo han hecho un sinnúmero de ocasiones, que han aprobado cualquier cantidad de cosas sin los votos. Pero entonces, le decía a Renato, la biometría lo que va a permitir es que usted vaya, introduzca su huella y eso le evite que el ciudadano vote en una, en otra, como decía Obed, junta receptora. En eso están de acuerdo los tres partidos. Sí. ¿Queremos TREP? Por supuesto que queremos TREP. ¿Los queremos para los 3 niveles? Claro que sí, pero esa es una reforma electoral, hay que sacarlo, pero lo queremos, por supuesto. Entonces, estamos de acuerdo que haya TREP. De hecho, fue el Partido Nacional
el que incluyó el TREP en Pero la ley haciendo electoral. reformas electorales debidamente. No, el TREP ya está en la ley electoral. Bueno. Igual que la biometría, ya Pero está solo en para la ley elecciones electoral. generales. No, Entonces no hay que dice. implementarlo para las elecciones primarias. Bueno, de acuerdo. Porque ese es el Entonces, tema. pero nosotros estamos de acuerdo en que se implemente el TREP y la biometría para la elección primaria. Con lo que no estamos, y de hecho, y que se escanee el acta, o sea, que se utilice el exacto mismo sistema que utilizamos para la elección general del 2021, que de hecho ellos dicen y argumentan que es la elección más transparente de la historia. Entonces, bueno, Porque la hagámoslo biometría le da un salto cualitativo al proceso. completamente, porque Sí. usted no puede ir, como decía el compañero Bedia, y debo reconocerlo, ir de urna en urna, de mesa electoral o de junta receptora de votos a duplicar su voto, porque ya está su huella en el lector biométrico, ¿verdad? Entonces, en eso estamos completamente de acuerdo. Luego que pase el proceso, Renato, se hace el conteo, y luego de eso, entonces, se escanea el acta. Y se transmite. Y se transmite, ¿verdad?, al Consejo Nacional Electoral. Todos los movimientos, en este caso, porque vamos a elección primaria interna, van a tener la copia de sus actas, igual que de cara al proceso general, cada partido va a tener la copia de sus actas. ¿Y con el Se acta escanea- digital cuál es el problema, pues? Que es un sistema Ajá. que se puede No es un manipular, acta. se puede manipular, se puede hackear, pueden hacer cualquier cantidad de porque usted la va a transmitir desde la junta receptora de Ajá. votos, Solo desde es la ingresar mesa. datos. Vamos a ver. A ver, Deja que agregue algunos datos que refuerzan tu criterio. sí, Ok. solo concluyo diciendo, el acta digital, o sea, lo que ellos pretenden implementar se transmite desde la mesa electoral, desde la junta receptora de votos. Ahí puede haber cualquier manipulación. Y mire, Renato, dicen y alegan que es que nosotros no somos Venezuela, pero es que así Pero funciona siempre habrán actas en físico, No. pues. Sí, Puede claro que sí. desaparecer. La acta en físico queda. Va a quedarle, pero la que se transmitió es el acta La oficial. válida, Sí, claro. el Pero acta usted va a poder digital. cotejar las dos. Sí, Pero depende. pero va a transmitir el acta digital, o sea, la transcripción desde Es la decir, junta el receptora de resultado votos. que va a aparecer en el Es TREP es la del da digital. la del acta digital. Ya cuando se dice en la transmisión de actas digitales, Partido Libre 1.6 millones, Partido Nacional 1.1, Partido Liberal 600,000, mira, quedas tú. ya Renato, eso ¿y prácticamente qué es fue lo que irreversible. pasó Ya en Venezuela? está. ¿No fue exactamente eso? No, O sea, y el no, argumento de no, ustedes no, es Venezuela. No, señor, no es Venezuela, pero ustedes son socios de un dictador No, tirano, no, no, genocida, que está sentado No. ahí sin los votos, y eso así es. Mire, Nosotros Yo- como gobierno, nosotros como país no somos socios de Venezuela. Son Si ustedes admiradores. vean la balanza comercial con Venezuela, no es Socios en todo yo creo sentido, que Jovet. le Socios en todo toca la sentido, palabra. Jovet. Sí, sí, déjenme que Gracias. intervenga Maribel Espinosa. Mire, a mí, yo quiero decirle al pueblo de Honduras dos cosas importantes. El fin no justifica los medios en los estados de derecho. Y que el infierno está plagado de buenas intenciones. Bajo el manto de que queremos la transparencia, que no queremos el fraude, queremos violar la Constitución de la República, como se ha violado siempre. El Partido Nacional le causó un grave daño a esta nación violando la Constitución de la República y las leyes. Y eso solo genera inseguridad jurídica, y el Partido Libre está haciendo lo mismo. Y voy a agregar peor en algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque constitucionalmente la atribución de establecer todos los procedimientos técnicos como los que estamos hablando no es potestad del Congreso, es potestad del Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros, en la ley electoral, con la mayoría calificada, podemos adoptar todos los procedimientos. ¿Por qué? En desarrollo. Claro que lo podemos hacer, pero tenemos que hacer la reforma de la ley electoral, que es permanente, que no tiene plazo. La ley especial que se está queriendo aprobar solo tiene una temporalidad corta que termina el día 9 de marzo del año 2025. Y se refiere además hasta elecciones generales. Sí, ahí está la colita. Lo cual Sí. es totalmente Póngamelo, productor, por improcedente. favor. Entonces, mire todo lo que ha hecho El numeral 3 del gobierno. artículo 3. Eligieron procurador y subprocurador Numeral 3.
del artículo 3, disculpe que le interrumpa. Violando Numeral la 3 del artículo 3. Constitución. Solo permítame, Sí. y recuerdo, dice el 3, tanto la biometría como el sistema de transmisión aplican para todos los partidos políticos participantes en las elecciones primarias y generales del año 2025. Correcto. Si el decreto es temporal para las elecciones primarias en Solo, el 2025, solo aplica para eso. ¿por qué la estás extendiendo ahí hasta Y la además general? es Esa es una contradicción enorme. totalmente ilegal que en una ley de presupuesto especial se pongan normas que tienen que ver con el procedimiento y la función electoral. Es totalmente ilegal. Son famosos por la elección del procurador y subprocurador violando la Constitución. Violaron la ley con la amnistía. Violaron la ley con el CAF. Violaron la ley con la elección temporal o provisional del fiscal general. A mí lo que me preocupa es que todo esto lo único que causa es una inseguridad jurídica. Y al haber inseguridad jurídica, don Renato, nadie quiere venir a invertir en este país porque los primeros obligados a respetar la ley son los primeros en violarla. No vamos a avanzar. No va a haber nuevas fuentes de trabajo, no va a haber confianza. Eso es lo lamentable. Porque estamos destruyendo el Estado de Derecho. No podemos convertir al Congreso en un suprapoder tampoco. Entonces, el día de mañana se les va a ocurrir en una ley de presupuesto ordenarle cosas al Tribunal Superior de Cuentas como lo hizo el Partido Nacional. Oiga, mi abogada, o al pero Ministerio Público. Hugo Pino ha ¿Sabe sido qué? siempre un hombre bien educado. Lo lamento. ¿Cómo es que ocupó 30 minutos para refutar lo que usted está diciendo? Pero mire, no tiene fundamento. Y quiero decirle algo importante. Lamento mucho, pueblo de Honduras, que el debate sea tan vulgar. Aquí estamos hablando, es el fraude, es el fraude. No, yo estoy diciendo, es la violación de la ley, es la violación de la ley. No podemos. La intención es buena. Yo se los propuse en el Congreso. Vamos y reformemos la ley electoral. Si todos incluyendo acta digital. Yo votaría en contra del acta digital, pero en lo demás estoy. Entonces, ¿sabe qué? Cuando yo le dije politiquerías, le voy a agregar algo que no lo quise decir en ese momento. Ahorita lo voy a decir. Al final de cuentas, Libre siempre, esa es mi opinión, en su conducta en el Congreso, mete las cosas a la fuerza. No te apruebo el presupuesto si no me aprobas esto. Por esa razón, en la bancada del Partido Liberal, me designaron para que yo participara en representación de la bancada y lleváramos una propuesta de modificación del artículo 3. Y la modificación del artículo 3 solo se contrae a decir una cosa, que es el Consejo Nacional Electoral el que a través de reglamentos tiene que establecer todo eso que quieren poner ahí. Ya no lo dicen las otras leyes, pues. Por eso, pero para complacerlos y para que saliéramos del debate y para que aprobáramos ese día. Porque había entendí yo, había una cierta conversación ya con la Junta Directiva y que como que estaban de acuerdo. Pero ¿sabe lo que hizo el presidente? Suspendió la sesión. Inmediatamente la suspendió. Entonces ahí está la perversidad. Vámonos hasta septiembre. Esta semana no va a haber votación. ¿Por qué? Porque es la celebración del Congreso Infantil. La propuesta suya sí va a Entonces, analizar. ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos? Para septiembre, hasta que llegue el nuevo representante del Partido Libre, porque a ellos no les interesa el representante del Partido Nacional. Pero yo tengo otra pregunta. Y que sea Julio el que continúe o Marlon Ochoa el que llegue. ¿Cuál es el problema si solo es un voto? ¿Contra dos? Bueno, es que mire. A menos que la presencia de Marlon genere tanta simpatía en los otros dos concejales que se unan solo por Renato, ser Marlon muy a lo que él... sencillo. ¿Quién Es toma que la- son ¿Por qué? dilatorias para que la contratación se haga directa.
La contratación. ¿Pero quién va a De la contratar? empresa No de son los transmisión. tres. De Estamos la de acuerdo. contratación De la empresa de transmisión de datos. de la empresa de transmisión de datos. Tienen la suspicacia. Pero todas las Entonces yo le decisiones son pregunto, colegiadas. permítame, abogado, yo he sido respetuosa con usted. Mire, el fin no justifica ningún medio. Todo lo que él dice, que el fraude, y dijo, hasta las actas vienen con inconsistencias. Esa palabra la dijo el diputado. Se está refiriendo al acta escaneada. Al acta en físico. Por eso, Sí. pero es escaneada. Viene Pero es que la manipulan ahí mismo, pues, en la Claro. junta receptora de votos. Sí, pero La es que- escanean y ya viene con el error. Correcto, pero lo que significa el acta digital es que solo se introducen los datos. Tal, final. Y eso es vulnerable. Pero quien introduce los datos no solo es de un solo partido. Es igual, claro. No, pero ahorita sí, porque son internas. Ah, no, en este momento sí. Bueno. Sí, como es temporal, solo entonces- es para las entonces, primarias. mire, Sí, así correcto. es, Sí, en sí. este solo son internas. Sí. ¿Cuál es el mayor problema del voto electrónico? La vulnerabilidad. Porque Alemania, Finlandia y no sé qué otros países, Suecia, descontinuaron el voto electrónico. Por la misma razón que nosotros no queremos el acta Nadie está digital. hablando del voto electrónico. Porque, diputada. no, Alemania, país de primer mundo, hizo toda una Pero explicación. esto no es el voto electrónico. No, ¿Qué? estoy diciendo que es un símil, no estoy diciendo que sea. Que al igual que el voto electrónico, el acta digital es vulnerable. Ese es el tema. En cambio, el físico es diferente. Es diferente porque aquellos solo son datos. Entonces, don Renato, La vulnerabilidad del físico es que cuando hay partidos que no tienen suficiente representación en la junta receptora. no, y ese es otro problema. No, pero Claro, es lo y mismo. eso es porque no tenemos a los ciudadanos en las mesas. Ciudadanización de la Los riesgos del ciudad- físico es que si hay un sagacile, pero en la junta receptora, Sí, ahí a un manipula. 0 le pone un 9, Sí. a 2 0 le pone 2, pero es que porque los otros son lentos. Así es. Pero También, el que también tiene digita, riesgos el todos físico. tienen riesgo, pero mire, el punto, el debate no debe centrarse en si es bueno o es malo, si hay fraude o no hay fraude. Claro que todos estamos de acuerdo en que entre mayor identificación y eliminar en lo posible, ¿verdad?, la transmisión de datos que sea auténtica, todos estamos de acuerdo. Pero no es en esta ley. Es en la ley electoral. Y el hacerlo nos estamos atribuyendo facultades que esta maltratada Constitución se la dio al Consejo Nacional Electoral. Lo estamos ignorando y no podemos ignorar eso. Porque si ignoramos esto, estamos poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país, estamos poniendo en riesgo el principio de legalidad y entonces en el Congreso podemos hacer lo que querramos. Le voy a decir algo, siempre la hemos ignorado, yo no, pero siempre los políticos la han Y por ignorado. eso lo tenemos que seguir haciendo. Siempre la han puesto en riesgo. Hombre, Por pero eso, pero debe lo- llegar un momento en la historia eso. que hay que ponerle alto. Bueno, hasta Entonces, un golpe de ponerle Estado, alto. ¿sabe qué? Mire, hasta un golpe de Estado dieron No, para violentar esa yo Constitución. no estoy y los diciendo que defensores no. de esa Constitución fueron los que bueno, dieron el entonces, golpe pero de no Estado. lo haga usted. No, No, yo lo haga usted. Yo voy a defender a esa Por Constitución. eso, si defiende la Constitución, no podemos por eso aprobar soy el resistente. Voto en artículo contra 3. de ese artículo. Si No, defiende mire. la Si Constitución, defiende la hay que votar en ¿Por qué Constitución no de se la hicieron República? la reforma electoral que abogado. usted planteó? Si ¿Por qué no se defiende hicieron? la Constitución de la Escuche, ¿Quién pone la República, agenda en el no Congreso? puede Son ustedes, aprobar el mujeres. abogado. ¿Quién Fue pone la, culpa No, la- pero la mire. agenda en Todos el los Congreso? partidos Son ustedes. políticos. Pero le voy a decir algo. Mire, ellos demandan de usted. Si defiende la Constitución, si usted la defiende, no puede aprobarse ese 3. Vote en contra. Hay un espacio, diputadas, de Hagámoslo tiempo en la ley para que electoral. podamos dialogar, para que podamos
lograr este artículo 3, eso puede cambiar, si las palabras se pueden poner y quitar, pero el sentido no voy a de votar poner yo a favor de en contra de la Constitución. Usar la tecnología. O sea, no usemos la tecnología porque alguien puede tener otro software y poder meter datos. Sí, claro, toda la tecnología es vulnerable. Hasta los sistemas más cifrados del mundo pueden ser vulnerables. ¿Sabe hasta dónde nos van a llevar? Hay que avanzar a la tecnología. Si no podemos estar haciendo procesos electorales como en 1960. Tenemos que ponerle tecnología. Pero con ese sistema de biometría se da un salto cualitativo impresionante. Claro. Por eso por eso tenemos que implementarlo. Ya está. Es que ya está. Ya está, pues. Y va para las elecciones primarias y va para las generales. Pero ya está. Ahora, pero si el problema es que la oposición tiene temor de que manipulen el acta digital, ya las elecciones han alcanzado un nivel de transparencia solo con el sistema biométrico. Pero la oposición no tiene ese temor. Lo que quieren es que el pueblo tenga temor. Ese es el problema. Si ella sabe que las elecciones primarias son manipuladas, pero ella no quiere que pongamos un control porque ahí muchos de sus compañeros van a quedar fuera. Pero si yo le acabo de decir muchos de esos caudillos que vamos a implementar el TREP y la biometría, si yo se lo acabo de decir. El Partido Libre va a un proceso electoral interno y primario. Yo quiero decirlo por las palabras que dijo la presidenta el sábado, que no nos gustaron a nosotros como el Movimiento Morena. En Partido Libre hay 2 candidatos presidenciales, Russell Tomé y Rixi Moncada. Y nosotros lo que queremos, yo estoy hablando con el Movimiento Morena del Partido Libre, que existan controles para que no exista el fraude y la manipulación a nivel de diputados y al nivel de alcaldes que siempre ha habido en los partidos políticos. Y yo le estoy hablando como el Movimiento Morena y también decirle a la presidenta, le recuerdo con mucho cariño que hay 2 compañeros que están compitiendo por esa candidatura, que todavía el partido no tiene un candidato, que el candidato va a salir de marzo del 2025, que usted, estimada compañera, que tanto luchamos porque fuera nuestra presidenta, usted debe guiar a este país, guiarnos a nosotros como partido, pero ya decir en un acto público que solo hay una candidata y que esa candidata es la que va a continuar la refundación. La refundación es de todo un pueblo. La refundación la encarno yo. La refundación la encarna Russell Tomé también, y que también tiene los méritos, y que también él luchó a la par suya con su esposo en contra del golpe de Estado, los acompañó al exilio, vino aquí a formar el partido, y por eso nosotros hoy le decimos con mucho cariño, presidenta, deje que los compañeros diputados anden en todos los pueblos haciendo campaña, deje que los alcaldes anden haciendo campaña. Usted, querida presidenta, con el amor que le tenemos, deje a nosotros competir en igual de condiciones. Y por eso quiero, y tomé estas palabras para hacer también eco de la carta que le mandó mi compañero Russell Tomé, con el cariño y respeto que le tenemos, pero queremos procesos electorales transparentes, limpios, y que esos procesos no sean manipulados por ningún partido político. Me preocupa lo que acaba de decir Elfi. ¿Por qué? Yo soy respetuosa de Libre, todos los partidos, claro. Pero imagínese lo que está diciendo. Dejen, permitan. No solo es en gobiernos autoritarios. En un Estado de Derecho, donde la primacía es la libertad, donde los partidos políticos tienen reglas, no le tienen que pedir permiso a nadie. No, por eso que queremos avanzar. Solo quiero terminar. Por eso queremos avanzar. Pero entonces yo digo, imagínate que le tiene que pedir permiso a la presidenta. Le estamos diciendo que ella dijo unas palabras en la inauguración del estadio
de San hablar, Pedro Sula, por favor. donde ella decía que solo eso había ya una lo candidata dijo. en el Partido Libre. Yo Eso lo que es quiero el mensaje decir, y aprovechó yo este lo que espacio, quiero ¿verdad? Pero decir, por favor, no sea maleducado. esto está refiriendo a un proceso interno. Estoy nuestro, hablando, estoy en primario. el uso de la palabra. Respéteme. Mire, lo que está en juego aquí es la primacía de la ley. Lo que está aquí en juego es la prevalencia de la ley ante cualquier actividad del poder público. Y ese poder público hoy se llama Congreso Nacional. Libre lo que quiere es llevarnos al día, al filo de la navaja. Si no aprueban el 3, no. Para someter. No hay presupuesto. A la mayoría. Así es. Y eso es peligroso. Y yo le voy a decir, poniendo en riesgo, y ese puede ser el encendedor para lo que quiere hacer Libre. Porque Libre se quiere quedar en el poder por las buenas o por las malas. No, eso es mentira. Eso es mentira. Esa es mi opinión y Nosotros somos respétela. demócratas. Respétela. ¿Por qué digo eso? Por lo que estoy viendo. Fíjese que Rixi Moncada, como miembro del Consejo Nacional Electoral, hizo el mismo procedimiento que hizo el actual Consejo Nacional Electoral, que dijeron en el Congreso Libre que habían irrespetado la ley, que no habían mandado el presupuesto. Pero aquella vez sí era buena. ¿Entiende el punto? Ahí tengo yo la remisión. Hicieron lo mismo en el 2021. En aquella ocasión el Partido Nacional no quería aprobar el presupuesto. Esa es la dinámica perversa del poder. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso. Y yo quiero decirle al pueblo de Honduras, no se puede en una ley temporal imponer cosas que van contra la Constitución de la República. Y todos esos que en el Congreso que están diciendo que lo que queremos es fraude, eso solo es una perversidad. Pongámonos a prueba y vamos a reformar la ley electoral. Así es. Que eso es lo que corresponde. Pero no violemos la ley. El fin no justifica los medios. ¿Cómo va a creer que vamos a generar seguridad jurídica así? Nunca. Este país está acabado por eso. Históricamente, ¿cuándo vamos a poner un alto para respetar la ley? La Constitución es clara, don Renato. Y con la intención, no, es que quieren fraude. No es eso. Es que ya establece la ley cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué no las hacemos así? Yo creo que eso es difícil rebatir. Lo que está diciendo Maribel Espinosa, es difícil rebatirlo. Pero tenemos una salida. ¿Cuántos votos se necesita para la reforma electoral? 86. Sí. Ya les han advertido que van a apoyar cualquier reforma que está clamando Honduras, menos el voto digital. Menos, de ahí todo. Menos el voto digital. Además, como no es ley constitucional, no necesita ratificarla en el siguiente periodo, la siguiente legislatura. Miren, una ley secundaria. Refutar que a través de ese decreto especial de financiamiento de la ley están reformando la ley electoral. Es imposible. No se puede refutar eso. No se puede refutar. Y como no se puede refutar, ¿qué queda? Hagamos las reformas electorales, hombre. Estamos a tiempo todavía. Podemos meter si consiguen todos los votos para el acta digital. Los vamos a tener. No. Desde el 2022, la Comisión Electoral estuvo socializando 2 reformas electorales que habían planteado los partidos políticos. Su compañero Yuri Sabas presentó el anteproyecto de ley para la segunda vuelta o el balotaje. Se socializó todo un año. Ahí yo anduve con Russell y la Comisión Electoral, todos los partidos políticos representados ahí en Ceiba, en San Pedro, en Choluteca, socializando. Al final
¿Qué dijeron los partidos políticos? ¿Qué dijo su representante, Antonio Rivera? Que miren, yo tengo que ir a consultarle a todas las bases, a todos los delegados de mi partido. ¿Y qué dijo el Partido Liberal? También lo mismo, yo tengo que ir a consultarle a mi partido, a los votantes, y al final pues se quedó en nada, no se hizo la reforma electoral. Entonces hay que decir la verdad, las reformas electorales no parten de un solo partido, parten de los 3 partidos políticos porque se ocupan 86 votos. No, correcto. Entonces, Antonio Rivera dijo en la sesión del Congreso, cuando estábamos hablando de este tema, que Libre no quiere reformas electorales. Hay que admitirlo. No nos pueden echar esa Hay que responsabilidad. admitirlo que no había mucha voluntad para reformas electorales en los 3 partidos políticos fuera de las que hemos hecho. O hay que admitir que no hay suficiente capacidad de consenso y diálogo También, en el Congreso pero Nacional. también porque tenemos quien que dirige la admitir, Junta Directiva no tiene esa capacidad. tenemos que admitir que no podemos reformar la ley electoral a través de un decreto temporal. De acuerdo. No se puede. Hombre. Esta no es una reforma electoral. ¿Cómo que no? Claro que lo es. Ok. Licenciado, solo quiero decir Unos algo segunditos, por sobre favor. la ley, las reformas electorales. Todo es una patraña y le voy a explicar por qué. ¿Dónde está el dictamen? Los consensos empiezan y se pasa a primera votación. Son 3 la ley. ¿Y qué pasa? ¿La han presentado? No la han presentado porque no les interesa. Yo estoy acostumbrada en ese Congreso que cuando le interesa Libre, introducen los proyectos a discusión. ¿Es así o no es así? Y si teniendo o no teniendo los votos, no les las interesa. presentan. Las Le voy a dar presentan un ejemplo. para exhibirla. Las reformas que bancadas. presentaron, la ley esa especial que presentó la honorable diputada Zelaya, se metió a discusión a primer debate y sin los votos. Sin los votos. Tenemos sin 20 la segundos, socialización. 20 segundos. 20 segundos. Tengo que ir a una pausa comercial. Finalmente decirle, no hay voluntad política de este gobierno, al igual que no la hubo del Partido Nacional, de hacer reformas profundas. Miren, y para finalizar esto, yo escuché a Ana Paola Joly y a Kelvin Aguirre decir que no pueden, así lo dijeron, a través de ese artículo en el decreto especial, no pueden hacer las reformas al Consejo Electoral, que la Constitución le da la potestad a este organismo para que las haga. Así es. Él, hablo de la institución, el Consejo Nacional Electoral. Y lo otro es que la llegada de Marlon Ochoa no garantiza ahí que se vaya a comprar o se vaya a decidir lo que quiera Marlon Ochoa. Partiendo de la posición que ha mantenido en estas últimas semanas Ana Paola y Kelvin Aguirre. Ahora, donde estoy claro es que seguimos empobreciendo al país. De acuerdo. Seguimos multiplicando la pobreza. Donde no hay seguridad jurídica y donde permanentemente hay incertidumbre política, ese Estado está condenado a ser pobre y miserable toda la vida. Así es. La pausa y volvemos. Cristian Midens escribe a través de X, Renato, mire qué paradójico. Las reglas del juego son las mismas con las que el Partido Libre ganó las elecciones pasadas con 1.7 millones. Hoy son las mismas reglas, pero ahora quieren cambiarlas. ¿Por qué? Si tuvieran el pueblo a favor, no tendrían miedo. Escribe su opinión este televidente. Muchas gracias por haber compartido su opinión con nosotros. Ya me dice el productor que si yo no corto ahorita, él me corta a mí. Entonces quiero evitarme que me corte. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Obed. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizzy. Gracias.